Buenos días con todos. Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. Primero, antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de presentar este tema tan interesante en la actualidad. Espero que le puedan sacar algún provecho. Al final de la charla va a estar mi correo electrónico y también en la página, por si cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y pueda intentar resolverlas, por favor, estoy a la disposición, ¿verdad? Entonces empezamos. Nuestra charla se llama La respuesta inmune trombótica. Efectivamente, vamos a enfocarnos un poco en la utilidad de los fármacos tromboprofilácticos, la tromboprofilaxis en sí y el tratamiento trombótico en cuanto aparezcan las indicaciones, ¿verdad? Primero tenemos que dejar claros unos conceptos, ¿verdad? Los conceptos que tenemos que dejar claros, que están muy de moda hoy en día, son el de la inmunotrombosis o la tromboinflamación. Estas dos palabras se pueden mezclar entre ellas y pueden tener que ver con lo mismo, ¿verdad? ¿Esto de aquí qué es? Este de aquí es un mecanismo fisiológico de defensa, es algo que el cuerpo hace de manera natural, ¿verdad? Para intentarse proteger contra infecciones o contra inflamaciones. ¿Qué es lo que intenta hacer? Intenta crear una barrera contra la diseminación del microorganismo, atrapar a ese microorganismo en una zona confinada para que los mecanismos inmunológicos puedan destruirlo y coordinar algunas respuestas inmunes en áreas específicas, activando sirviendo como inmunomoduladores para ciertas células de la inmunidad, ¿verdad? Aquí podemos ver un cuadro en donde vemos que los neutrófilos y los monocitos son actores de la inmunidad innata, que es la que tiene que ver con esta inmunotrombosis, ¿sí? Cuando esta inmunotrombosis se desregula o tiene algún problema patológico o esta inflamación es muy intensa, este mecanismo pierde el control y eso es a lo que se conoce un cuadro de coagulopatía inducida por sepsis o también puede ser una variante de una coagulación intravascular diseminada. Esa es la fisiopatología de donde vienen estas cosas y por eso es que la vemos en pacientes más con sepsis o con inflamaciones agudas muy extensas, ¿verdad? Aquí tenemos un poco como los neutrófilos con sus NETs van a activar a factores de la coagulación, al igual que los monocitos, que actúan al factor tisular, que si bien algunos recordarán su fisiología, pues tiene que ver con el factor 3 de la coagulación y con la vía extrínseca, ¿verdad? Entonces esto hace que se active un poco la cascada de la coagulación y se forme una adhesión y activación plaquetaria y esto haga los tres mecanismos que hablábamos antes, ¿no? Aquí está muy ilustrado uno de ellos, en donde encontramos cómo todas las mallas de fibrina y que comienzan a formarse con la activación de la coagulación, pues intenta atrapar a los patógenos para confinar un poco el campo de batalla, por así decirlo, e intentar contener esa inflamación o esa infección que está ocurriendo. Nuevamente, esto aquí es un proceso fisiológico y lo que nosotros vemos ahora mismo, por ejemplo, con el COVID-19, es una exageración de eso, ¿verdad? Que también es un mecanismo que puede ocurrir en sepsis de otro origen, no necesariamente algo específico del COVID, ¿sí? Nuevamente con la tromboinflamación, aquí tenemos algunas cosas que tienen que ver, ¿verdad? Y que suelen encontrarse en la mitad, como dice, ¿verdad? Tenemos enfermedades inflamatorias y enfermedades trombóticas que pueden hacer un overlap entre ellas, ¿verdad? Dando especialmente los cuadros de sepsis o de injuria respiratoria aguda. ¿Sí? Esos insultos o esos daños a niveles de las arteriolas pueden causar una disfunción de la microvasculatura pulmonar y causar una disminución del flujo y esto de aquí a veces se demuestra que tiene que ver con eventos de microtrombosis, ¿no? Y eso es en lo que estamos, ¿sí? Esto es un poco cómo va la inmunohemostasia, por así decirlo, ¿verdad? Es una visión de la sepsis o de la hemostasia durante la sepsis, ¿verdad? Y este cuadro es muy interesante y los invito a que luego de la charla, si tienen las diapositivas o tienen el video disponible, puedan entender un poco este cuadro. No tenemos tanto tiempo, voy a intentar decir un par de cosas, pero es verdad que este cuadro puede explicar mucho de la fisiopatología de la sepsis en cuanto a problemas de coagulación, ¿sí? Primero la hemostasia adaptativa, ¿verdad? Que es cuando empieza la infección, hace que se eleven las plaquetas, y eso lo vemos mucho, y muchas veces tenemos interconsultas con una trombocitosis reactivas a infecciones, eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando estos mecanismos comienzan a fallar, comienza a causar una coagulación intravascular diseminada trombótica. ¿Por qué se llama trombótica? Porque ustedes recuerdan, la coagulación intravascular diseminada es la activación de la función de la coagulación. ¿Sí? Si bien es verdad, clínicamente lo que nosotros vemos son sangrados, eso ya va a ser en la fase fibrinolítica. En la primera fase trombótica, lo que sucede son eso, o sea, activación y consumo de estas plaquetas porque están
produciéndose muchos microtrombos en muchos sitios, ¿sí? Y esos microtrombos en muchos sitios dan lo que es característico como un fallo multiorgánico. Comienza a dañarse el riñón, comienza a dañarse el hígado, ¿verdad? Comienzan a bajar las plaquetas, ¿verdad? Y luego tenemos la fase fibrinolítica, que es la fase en la cual ya se han consumido todos los factores de la coagulación, ¿verdad? Y todos los factores de la fibrinólisis, y el paciente hace lo contrario que estaba haciendo en la fase anterior, que es trombosis, y comienza a sangrar. Ese es el cuadro típico que mucha gente tiene en la cabeza de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? El paciente con sangrado y esas cosas. Y aquí tenemos muchos de los tratamientos que podemos utilizar en las diferentes etapas de la coagulación intravascular diseminada. Ojo que en la fase final, en la fase que ya estamos sangrando, pues el fibrinógeno y el ácido tranexámico y el plasma son cosas que se suelen utilizar habitualmente, más no al principio, ¿verdad? Cuando la trombocitosis y la fase trombótica se beneficiarían un poco más de heparina, porque el paciente aún no ha sangrado. Es verdad que es muy complicado, muy complejo a veces encontrar a los pacientes en esta zona de aquí, porque la clínica no es tan florida al principio, ¿verdad? Esto es importante que nunca lo olviden. Es importante porque esto va a explicar los cambios en la coagulación que están sucediendo dentro de un paciente con COVID-19 como los estamos teniendo en todas las emergencias del país. ¿Qué significa esto? Esta es la tríada de Virchow y esta es la tríada que explica un poco la fisiopatología de una trombosis, ¿sí? Y se basa en 3 pilares. Primero, el daño endotelial, el daño de las paredes de los órganos, ¿verdad? Luego, éstasis o disminución del flujo sanguíneo y finalmente la hipercoagulabilidad. Nosotros tenemos que valorar estas 3 cosas porque el COVID, así como otras infecciones muy graves, van a afectar un poco en cada sitio de esta triada. El daño endotelial, nosotros sabemos que la fase inflamatoria del COVID va a dañar las paredes alveolares o el endotelio alveolar y esto va a promover que se liberen factores procoagulantes y se inhiban factores anticoagulantes naturales y eso hace que el paciente tenga más riesgo de generar una trombosis. En la éstasis también, los pacientes cuando están chocados se ponen hipotensos, disminuyen el flujo sanguíneo. Esto también es algo que puede añadir un factor de riesgo trombótico. Y la hipercoagulabilidad, como hablábamos antes, la inflamación activa los monocitos que activan al factor tisular, y el factor tisular es un procoagulante natural que también ayuda. Entonces, el cuadro grave o inflamatorio masivo del COVID-19 va a afectar a estas tres pilares y por eso es que nos sorprende que nos encontremos con fenómenos trombóticos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito ahora en data o en evidencia científica en cuanto a qué es lo que encontramos por ahí o qué es lo que tenemos para sustentar que estos pacientes sí tienen problemas de coagulación y qué podemos hacer para mejorarlos, ¿verdad? Lo primero fue un reporte que sacaron en Wuhan, China, ¿verdad? Ya como por el mes de marzo, que parece que fue hace mucho tiempo, pero realmente no lo es, en evidencia científica todavía es muy, muy reciente, en el cual lo que hicieron fue que vieron que pacientes que estaban ingresados con una neumonía severa tenían algunas alteraciones en la coagulación. Entonces cogieron un grupo de 183 pacientes y revisaron, vamos a ver qué tenían estos pacientes. De todas las variables que se estudió, ¿verdad? 3 de ellas, o 4, 2 de ellas, perdón, fueron muy significativas estadísticamente, ¿verdad? Uno, el tiempo de protrombina, ¿verdad? En el cual se veía alterado o alargado en los pacientes que no sobrevivían, mucho más que en los pacientes que sobrevivían, un parámetro de mal pronóstico, ¿no? Y el dímero D, el famoso dímero D que nos está rompiendo la cabeza a todo el mundo hoy en día. En los pacientes que sobrevivían, el dímero D estaba en rangos normales, en promedio, era que había pacientes que lo tenían un poco alto, pero no tan alto. Y en los pacientes que morían o que fallecían, el dímero D estaba claramente más elevado, por así decirlo. Y esto es un dato estadísticamente significativo. Entonces, basados en esos 2 parámetros, empezaron a hacer muchas hipótesis o muchas teorías en cuanto a lo que está sucediendo dentro del COVID, que es una activación de la coagulación, y esto está aportando a que los pacientes fallezcan, porque claramente el dímero D, como todos lo sabemos, pues es un marcador que puede ser útil para detectar trombosis. Entonces, si lo tienen alto estos pacientes, pues puede ser que estén generando una trombosis. Tampoco hay que perder el norte, como me gusta decir a mí, y no podemos olvidar que el dímero D únicamente no se eleva en episodios trombóticos, tiene muchas causas de elevación. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro para más adelante, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos también en este mismo estudio se valoró el grado de coagulación intravascular diseminada en los pacientes que no sobrevivían a la neumonía por COVID, ¿verdad? Y es verdad que no se encontró tantos pacientes con un cuadro de coagulación intravascular diseminada típico, al menos.
¿verdad? Tenían algunas características. Recuerden que la coagulación intravascular diseminada se basa en un puntaje, una escala clínica, ¿verdad? Y de laboratorio, y no siempre se juntan todos los criterios. No teníamos tantos pacientes que cumplían los criterios, o no eran todos los pacientes los que cumplían los criterios. De 21 pacientes que murieron, ¿verdad? Escogieron a un grupo de pacientes, esto tampoco es randomizado ni nada, o sea que la evidencia tenemos que cogerla un poco con pinzas. Se vio que cerca del 70% de ellos tenían criterios que podían cumplir con el CID. Sin embargo, esos criterios no eran los más típicos que solemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, las plaquetas. Y esto es un contagio de unos pacientes, pocos pacientes. Los pacientes con menos de 50.000 plaquetas son muy pocos. Nosotros ya tenemos realmente aquí en el Ecuador una experiencia importante con estos pacientes. Todos los médicos que trabajamos en Guayaquil hemos estado en contacto con algunos pacientes COVID y los hemos valorado a muchos de ellos. Y corríjanme si estoy equivocado, pero la trombopenia así menor a 100.000 no es un dato tan prevalente o no es algo tan importante como el 50% de lo que dicen aquí. Inclusive en la población que fallece, a mí no me parece que es tanto así. Entonces estos datos también hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente la imagen de cómo la inflamación con el monocito y el neutrófilo como principales actores son los que activan un poco la cascada de la coagulación para la formación de los trombos o de los microtrombos, y esto de aquí claramente aporta para el daño o la severidad de la enfermedad a lo largo de ella, ¿verdad? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que podemos decir hoy en día? Que tenemos un cuadro tipo cílito, tipo coagulación intravascular designada, pero no tiene las características completas. Tenemos menor trombocitopenia, tenemos menor consumo de proteínas coagulantes, y esto aquí se ve con el fibrinógeno. Usualmente nosotros vemos un fibrinógeno muy bajo en los pacientes con CID, y es una de las principales cosas que nos hace pensar en ello, ¿verdad? Sin embargo, aquí nuevamente, me gustaría saber la experiencia de algunos de ustedes, pero el fibrinógeno bajo se ve en muy pocos pacientes, ¿sí? ¿Tenemos datos patológicos de microangiopatía trombótica? Sí, tenemos el famoso estudio de los italianos con las biopsias en las cuales se veían microtrombosis pulmonares. Como habíamos hablado un poco, como estábamos distinguiendo un poco al principio de la fisiopatología, estos eventos trombóticos no son raros en el contexto de una inflamación masiva o muy grave como la produce la neumonía por COVID. Entonces, no podemos decir que esa microangiopatía trombótica o esos datos patológicos de microangiopatía trombótica son característicos y típicos del COVID. ¿Sí? Los intensivistas estarán muy acostumbrados a pensar en este tipo de cosas en pacientes con sepsis o en pacientes con grados con inflamaciones muy importantes, ¿verdad? Y luego sabemos la significación estadística, o lo hemos visto, ¿verdad? En el reporte que puse al principio, de los niveles del dímero D y los cuadros más severos que llevan a la mortalidad. Entonces, y esto aquí se ha repetido en otros estudios, por lo cual podemos decir que el dímero D muy alto o el dímero D alto tiene o puede ser que tenga algún potencial valor de factor pronóstico de mal pronóstico, ¿sí? ¿Qué hacer con ese dímero D? Al momento todavía no tenemos muy claro y no sabemos si las estrategias que estamos adoptando para intentar evitar esa coagulación intravascular diseminada o esa microtrombosis, pues son realmente de ayuda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, ¿sí? Lo que intento decir es que no podemos coger ese dímero D y decir, ok, tenemos el dímero D alto, vamos a darle anticoagulación a todo el mundo porque seguro está haciendo un trombo. El dímero D tiene muchísimas causas para subirse, y inflamación es una de ellas, entonces no podemos olvidar ese dato. ¿Sí? Aquí tenemos otro artículo del mismo grupo de Wuhan, ¿verdad? En el cual valoraron a 1.786 pacientes. Esto es un estudio bastante importante, a pesar de que es un descriptivo, no randomizado, mucho menos, ¿sí? Se cogieron muchos pacientes, ¿verdad? Y se valoraron a los pacientes según el tratamiento que habían recibido. En este artículo específicamente lo que valoran es el tratamiento anticoagulante y su asociación en la mortalidad de los pacientes. Así como un pantallazo muy grande, porque es verdad que en este estudio tenemos muchas piezas de información que podemos sacar, ¿verdad? Y también muchas piezas de información que debemos criticar, ¿verdad? Podemos decir que los pacientes que entraron en el estudio fueron 449, ¿verdad? Clasificados como COVID severos. Y de estos pacientes, a 99 los trataron con heparina y a 350 sin heparina, ¿verdad? De estos 99, 9 murieron, 30 murieron, y de los 28, y de los que trataron con
sin heparina, 104 murieron. Un valor que parece que es significativo en todo caso, ¿verdad? Perdón, que no es significativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto de aquí? ¿Qué es lo que tenemos que intentar valorar en este estudio? Estos pacientes recibían heparina según el criterio clínico, ¿verdad? Entonces, claramente, los pacientes que recibían heparina seguramente tenían alguna característica clínica que su médico tratante podía valorar para darle la heparina. Y los otros no. Entonces, son como escogidos, ¿no? Entonces, esta estadística, cuando los pacientes son escogidos, tenemos que cogerla con mucho criterio, ¿sí? Se valoraron los parámetros clínicos de los pacientes, ¿verdad? La edad, ¿verdad? Que ya lo tenemos bastante claro, que la edad es un factor pronóstico importante y significativo en los pacientes con COVID, ¿verdad? El sexo, que no fue significativo. Las enfermedades subyacentes o las patologías previas que tiene el paciente no alcanzó en esta muestra una significación estadística, ¿sí? Y otra cosa que sí lo alcanzó fue los criterios para una coagulopatía inducida por sepsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que los pacientes que tenían una coagulopatía inducida por sepsis iban peor, si es que la tenían, que los que no la tenían, ¿verdad? Pero yo creo que eso no significa necesariamente que esos pacientes se van a beneficiar del tratamiento con heparina. Esos pacientes van peor porque ya han hecho una coagulopatía inducida por sepsis y eso es un parámetro de mal pronóstico por sí solo. Entonces hay que valorar muchas cosas, ¿sí? Nuevamente, el dímero D en estos 1000 pacientes nuevamente se correlacionó con un factor de riesgo, 28 días mortalidad, ¿verdad? Importante, ¿sí? Luego también tenemos otro estudio, ¿verdad?, en el cual se valora el tratamiento anticoagulante. Ojo, en este estudio, al igual que en el anterior, no describen las dosis de anticoagulantes. No hablan si son dosis profilácticas, dosis intermedias o dosis terapéuticas. Entonces, eso nos deja un poco en el aire en cuanto a qué hacer basándonos en esos estudios, ¿verdad? Este estudio de aquí, en cambio, valoró ciertas cosas. Valoró el dímero D y el score-SIG, ¿verdad? O la escala score para la coagulopatía inducida por sepsis, y la cruzó con pacientes que usaban heparina y que no usaban heparina. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que los pacientes que tenían un SIG score mayor a 4 se beneficiaban estadísticamente, ojo con las palabras estadísticamente, del tratamiento con heparina, porque morían menos, como dicen estas dos barras, que los pacientes que no utilizaban heparina, ¿verdad? Y esto de aquí fue significativamente, estadísticamente significativo, creo. Y finalmente, en los pacientes con el dímero, los que se vio o los que hubo una diferencia en mortalidad entre los que utilizaban heparina y los que no, eran los que tenían los niveles muy altos, más de 6 o más de 8 veces por encima del valor normal, ¿sí? Estamos hablando de más de 3.000 o más de 4.000 de dímeros y el rango es hasta 500. Entonces, en esos pacientes, al parecer, claramente se benefician del tratamiento con heparina. ¿Qué tratamiento? Profilaxis, o tratamiento intermedio o tratamiento terapéutico, no lo sabemos. No lo tenemos claro todavía cómo fue lo que utilizaron. Pero ahí, en esas poblaciones fueron en las que se vio realmente un beneficio significativo. Y luego los americanos también sacaron su guía o su explicación de los fenómenos trombóticos y de anticoagulación que tienen que ver con el COVID, ¿sí? Y ellos hablan de ciertos puntos, ¿no? Entonces, ellos hablan de una coagulopatía asociada a COVID, no le llaman ni coagulopatía inducida por sepsis, ni coagulación intravascular diseminada. Ellos dejan como otra entidad, ¿verdad? Porque esta X se manifiesta distinto, claro. Entonces aquí ya describen una elevación del fibrinógeno, a diferencia de la población intravascular diseminada, que lo baja. Un dímero de elevado, cambios mínimos en los tiempos, tanto en el de protrombina como el de tromboplastina, ¿verdad? Y una plaquetopenia leve. No es una plaquetopenia muy significativa. Estamos hablando entre 100 y 150.000 plaquetas. Eso es una plaquetopenia leve, ¿verdad? El aumento del fibrinógeno está en relación directa con el aumento de la interleuquina 6 y la gravedad inflamatoria que tiene el paciente, ¿sí? La coagulopatía, o esta coagulopatía, aparentemente, nuevamente aparentemente no está confirmado, tiene mucha relación con la severidad de la enfermedad. Y esto aquí se puede explicar por el fenómeno de tromboinflamación o inmunotrombosis que hablamos al principio, ¿sí? La elevación del dímero D está claro que está asociado con un aumento de mortalidad, especialmente cuando es al ingreso, ¿sí? Y el aumento progresivo lo que puede predecir es un fallo multiorgánico y aparición de un cuadro de SID.
recuerden que si bien es verdad, el cuadro de SID no aparece mucho, pero cuando aparece es un dato de muy mal pronóstico, ¿sí? Bien. Las manifestaciones hemorrágicas nuevamente no son muy comunes a pesar de la coagulopatía, de los cambios en los tiempos, de la plaquetopenia leve, no suelen tener muchas manifestaciones hemorrágicas los pacientes. ¿Qué es lo que ellos, el manejo que ellos proponen? Ellos, me refiero al grupo americano, ¿verdad? Ellos proponen dosis estándar de profilaxis tromboembólica en los pacientes que están ingresados, ¿verdad? En los pacientes que están en la UCI, ellos prefieren una dosis escalada o lo que se llama una dosis intermedia, ¿verdad? Y en los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, en esos pacientes también recomiendan una dosis intermedia. Para todo el resto de los pacientes ingresados, una dosis estándar profiláctica. Y finalmente, la dosis terapéutica de anticoagulación únicamente la indican en los pacientes que tienen o una tromboembolia confirmada, ya sea de los miembros inferiores, de la subclavia o de las arterias pulmonares, o un tromboembolismo pulmonar presunto o probable. Y esto aquí, ¿en qué nos podemos ayudar con eso? La habilidad termodinámica, ¿verdad? Datos ecocardiográficos indirectos, ¿verdad? Un colapso del ventrículo derecho, una dilatación importante del ventrículo derecho, cosas así que se puede ver por ecografía a pie de cama, ¿verdad? Y si tenemos esos datos presuntivos de un tromboembolismo pulmonar, podemos escalar a dosis terapéuticas. Esas son las dos situaciones en las que reservamos las dosis terapéuticas. No hay que olvidar que estos pacientes están en UCI, que estos pacientes son graves, que estos pacientes están bajo un gran estrés, y la anticoagulación puede empeorar o puede precipitar un cuadro de sangrado grave, inclusive mortal. ¿Verdad? Y esto aquí es un artículo nuevo que también salió, esto es un sistema, una revisión sistemática, ¿verdad? Lo que le precede a un metaanálisis, ¿verdad? En el cual se valoraron 1.054 pacientes, ¿verdad? De 9 estudios, ¿verdad? Para intentar ver qué es lo que está pasando con el tema de la anticoagulación. Disculpen por esta diapositiva tan complicada o con mucha información, pero vamos a intentar hablar de las 2 o 3 cosas que son importantes, ¿verdad? En cuanto al dímero, ¿verdad? Hay 3 estudios que avalan su valor pronóstico, ¿verdad? En las plaquetas, solamente un estudio es el que avala su valor pronóstico, por lo cual yo no me quedaría tanto con que las plaquetas son muy importantes como para saber qué es lo que va a suceder con el paciente. El tiempo de protrombina sí tiene que ver o sí se ha relacionado con cambios con valor pronóstico en varios estudios, y el tiempo de tromboplastina parcial activado pues realmente no ha llegado a dar tanto de sí, ¿verdad? O sea que el tiempo que deberíamos de utilizar para poder pensar qué puede estar sucediendo sería el tiempo de protrombina. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aplicar hoy en día en estos pacientes? ¿O qué es lo que podemos aplicar? Tenemos que estar conscientes de que hay muchas limitaciones en la data o de muchas limitaciones en la evidencia científica que tenemos, como en todas las otras cosas que se están haciendo en este COVID. Todo va muy rápido, la evidencia es muy escasa y la información es mucha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un buen juicio clínico para poder aplicar esas cosas que van saliendo y poderlas estratificar. Mi recomendación es que todo lo que hagamos hoy en día intentemos documentarlo, porque es importante saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Muchos intensivistas te dirán, pues yo estaba haciendo esto el día 12 de marzo y hoy a 6 de mayo pues ya no estoy haciendo lo mismo, ya he cambiado mucho de lo que hacía antes y lo que hago ahora. ¿Y en qué te basas? En mi experiencia. Y eso, o en qué estoy viendo que está pasando con el paciente, ¿verdad? La gran controversia de los corticoides, que seguro en este curso seguirá siendo un tema que se va a repetir. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Sabemos que hay una coagulopatía inducida por una intensa inflamación, ¿verdad? Como aparece en otras intensas inflamaciones, o sea que no es algo predilecto o algo específico del COVID. ¿Sí? La elevación del dímero D sí tiene importancia clínica, ¿verdad? Aunque no sepamos bien qué hacer con ella todavía, sabemos que esos pacientes van a ir peor, ¿verdad? Y hay muchos reportes de microtrombosis e hipercoagulabilidad. Esto de aquí también tenemos que cogerlo con pinzas. Al igual que la anticoagulación profiláctica, que a pesar de que parece una práctica segura y útil en estos pacientes, ¿sí? Están recomendando muchas guías internacionales darle profilaxis antitrombótica a todos los pacientes que ingresan, por ejemplo, y algunos que están ambulatorios. No hay que olvidar el riesgo del sangrado. Siempre tenemos que recordar que estos pacientes que están anticoagulados, así sea de manera profiláctica, pueden sangrar
Y esos sangrados pueden ser muy graves y pueden ser inclusive mortales. Una vez hablado toda esta información, quería comentarles unos breves minutos para terminar la charla, el cuadro que hemos diseñado en el Hospital Luis Vernaza con el equipo de hematología y con los de cuidados intensivos para tratar a estos pacientes. Esto es un manejo de anticoagulación en pacientes que están hospitalizados o en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ver un poco más cerca y vamos a distinguirlo un poco rápido, ¿verdad? Tenemos que considerar siempre los factores de riesgo de sangrados del paciente. HAS-BLED, ¿verdad? Es una escala que se utiliza y podemos utilizarla en estos pacientes de igual manera. Entonces vamos a dividir a tres grupos de pacientes, ¿verdad? Un grupo A, que le llamamos el grupo mayor o el grupo de intensidad mayor, que este es el grupo de pacientes que necesitan anticoagulación, ¿verdad? Anticoagulación terapéutica. ¿Por qué? Porque tienen un tromboembolismo o un TEP confirmado o presunto. O porque tienen otra causa de anticoagulación terapéutica. Tienen una fibrilación auricular, reemplazo de válvulas cardíacas mecánicas, ¿verdad? O cualquier otra alteración que amerite que el paciente reciba anticoagulación de manera larga, ¿sí? Luego, siguiente, tenemos el grupo B. En este grupo B tenemos a pacientes que les llamamos de intensidad intermedia. Estos pacientes deberían de recibir dosis intermedias, ¿verdad? Las dosis intermedias usadas habitualmente son, por ejemplo, para ponerlo en lo que más utilizamos, que es la enoxaparina, 60 miligramos cada dosis. Perdón, 60 miligramos cada día. ¿Sí? Es un poco más de la dosis terapéutica, pero por eso se llama dosis intermedia. ¿A quiénes son estos pacientes? Estos pacientes son los que tienen un dímero D elevado de más de 2000, ¿verdad? Y tienen otros antecedentes de riesgo trombótico, obesidad, cáncer, que haya tenido una trombosis previa, que esté inmovilizado, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes que están en cuidados intensivos, que están intubados o que están muy móviles, pues probablemente vayan a caer en este grupo. Entonces, vamos a tener un buen grupo de pacientes que van a estar anticoagulados con una dosis intermedia, ¿verdad? Y luego tenemos los pacientes de intensidad leve. Estos pacientes son los que no tienen indicación de anticoagulación, o sea que no están en el grupo A y que no se encuentran en el grupo B. Tienen menos de 2000 y tienen muy pocos o ningún factor de riesgo tromboembólico. A estos pacientes les damos dosis profilácticas normales. Bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco, ¿no? ¿Verdad? Lo que hablábamos, las dosis, ya las habíamos mencionado, ¿verdad? La intensidad mayor es una dosis terapéutica, 1 miligramo kilo cada 12, la dosis intermedia es 1 miligramo kilo cada 24, y la intensidad leve es unos 40 cada día. Perdón. ¿Y qué hacemos luego del alta? Esto también es algo que genera muchas dudas y la gente tiene muchas inquietudes en cuanto a qué hacer después del alta, ¿verdad? Entonces, los pacientes que tuvieron un COVID positivo y que se van de alta luego de haber estado hospitalizados, la recomendación que está saliendo de un grupo americano es dar dosis profilácticas de anticoagulantes de acción directa al menos por 14 o 30 días según el juicio clínico, según los factores de riesgo trombóticos del paciente realmente, ¿verdad? Estas dosis son bajas, pero nuevamente no hay que olvidar el riesgo de sangrado y hay que valorar que el paciente no presente ninguna de estas complicaciones, ¿sí? En los pacientes que están ingresados por otras causas que no sean COVID, pero tienen hallazgos indirectos de infección de COVID, tenemos que valorar darles una anticoagulación un poco más amplia, ¿verdad? Estos pacientes incluyen pacientes que ya tengan muchos factores de riesgo o que tengan el número de elevado más de 2 veces lo normal, ¿sí? Recuerden, estos son pacientes ingresados que no nos queda claro si es COVID, pero tiene factores de riesgo. Entonces, podemos iniciar con un anticoagulante de acción directa a dosis profilácticas. Luego, cualquier paciente con COVID que se ha dado de alta debe ser educado por los síntomas de una trombosis. Eso es muy importante, ¿verdad? Explicarles que ellos están en riesgo de tener una trombosis, ¿verdad? Y que tienen que consultar con su médico ante cualquier duda, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, vamos a repasar un poco las conclusiones de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir? La utilización de la anticoagulación profiláctica debería, a mi parecer, al grupo de expertos, ser una práctica habitual en los pacientes con COVID-19 que se encuentran ingresados en el hospital o que tienen criterios de ingreso. La escalada a las dosis terapéuticas debe ser implementada tras una valoración exhaustiva y con evidencia clínica o de imágenes de un evento tromboembólico, ¿verdad? La dosis terapéutica va a estar reservada para ese grupo de pacientes. Y siempre hay que valorar de manera dinámica tanto el riesgo de sangrado individual de cada paciente
como el riesgo trombótico, porque puede ser que el paciente cambie su riesgo y se convierta de un paciente terapéutico a un intermedio, o de un intermedio a un profiláctico, o viceversa, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es lo más importante. Y para finalizar, quisiera agradecer al Servicio de Hematología del Hospital Luis Vernaza, ¿verdad? Este es el equipo en el que yo soy parte, y los que estamos trabajando duros para implementar estas guías y estos protocolos. Así que muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes. Ahí tienen mi correo para cualquier duda o cualquier inquietud que pueda ayudar. Estamos a las órdenes. Muchas gracias y hasta luego. Buenos días con todos. Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. Primero, antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de presentar este tema tan interesante en la actualidad. Espero que le puedan sacar algún provecho. Al final de la charla va a estar mi correo electrónico y también en la página, por si cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y pueda intentar resolverlas, por favor, estoy a la disposición, ¿verdad? Entonces empezamos. Nuestra charla se llama La respuesta inmune trombótica. Efectivamente, vamos a enfocarnos un poco en la utilidad de los fármacos tromboprofilácticos, la tromboprofilaxis en sí, y el tratamiento trombótico en cuanto aparezcan las indicaciones, ¿verdad? Primero tenemos que dejar claros unos conceptos, ¿verdad? Los conceptos que tenemos que dejar claros, que están muy de moda hoy en día, son el de la inmunotrombosis o la tromboinflamación. Estas dos palabras se pueden mezclar entre ellas y pueden tener que ver con lo mismo, ¿verdad? ¿Esto de aquí qué es? Este de aquí es un mecanismo fisiológico de defensa, es algo que el cuerpo hace de manera natural, ¿verdad? Para intentarse proteger contra infecciones o contra inflamaciones. ¿Qué es lo que intenta hacer? Intenta crear una barrera contra la diseminación del microorganismo, atrapar a ese microorganismo en una zona confinada para que los mecanismos inmunológicos puedan destruirlo, y coordinar algunas respuestas inmunes en áreas específicas, activando sirviendo como inmunomoduladores para ciertas células de la inmunidad, ¿verdad? Aquí podemos ver un cuadro en donde vemos que los neutrófilos y los monocitos son actores de la inmunidad innata, que es la que tiene que ver con esta inmunotrombosis, ¿sí? Cuando esta inmunotrombosis se desregula o tiene algún problema patológico o esta inflamación es muy intensa, este mecanismo pierde el control y eso es a lo que se conoce un cuadro de coagulopatía inducida por sepsis, o también puede ser una variante de una coagulación intravascular diseminada. Esa es la fisiopatología de donde vienen estas cosas, y por eso es que la vemos en pacientes más con sepsis o con inflamaciones agudas muy extensas, ¿verdad? Aquí tenemos un poco cómo los neutrófilos con sus NETs van a activar a factores de la coagulación, al igual que los monocitos, que actúan al factor tisular, que si bien algunos recordarán su fisiología, pues tiene que ver con el factor 3 de la coagulación y con la vía extrínseca, ¿verdad? Entonces esto hace que se active un poco la cascada de la coagulación y se forme una adhesión y activación plaquetaria, y esto haga los tres mecanismos que hablábamos antes, ¿no? Aquí está muy ilustrado uno de ellos, en donde encontramos cómo todas las mallas de fibrina que comienzan a formarse con la activación de la coagulación, pues intenta atrapar a los patógenos para confinar un poco el campo de batalla, por así decirlo, e intentar contener esa inflamación o esa infección que está ocurriendo. Nuevamente, esto es un proceso fisiológico, y lo que nosotros vemos ahora mismo, por ejemplo, con el COVID-19, es una exageración de eso, ¿verdad? Que también es un mecanismo que puede ocurrir en sepsis de otro origen, no necesariamente algo específico del COVID, ¿sí? Nuevamente, con la tromboinflamación, aquí tenemos algunas cosas que tienen que ver, ¿verdad? Y que suelen encontrarse en la mitad, como dice, ¿verdad? Tenemos enfermedades inflamatorias y enfermedades trombóticas que pueden hacer un overlap entre ellas, ¿verdad? Dando especialmente los cuadros de sepsis o de injuria respiratoria aguda, ¿sí? Esos insultos o esos daños a niveles de las arteriolas pueden causar una disfunción de la microvasculatura pulmonar y causar una disminución del flujo, y esto aquí a veces se demuestra que tiene que ver con eventos de microtrombosis, ¿no? Y eso es en lo que estamos, ¿sí? Esto es un poco cómo va la inmunohemostasia, por así decirlo, ¿verdad? Es una visión de la sepsis o de la hemostasia durante la sepsis, ¿verdad? Y este cuadro es muy interesante y los invito a que luego de la charla, si tienen las diapositivas o tienen el video disponible, puedan entender un poco este cuadro. No tenemos tanto tiempo, voy a intentar decir un par de cosas, pero es verdad que este cuadro puede explicar mucho de la fisiopatología de la sepsis en cuanto a problemas de coagulación, ¿sí? Primero la hemostasia
oxidativa, ¿verdad? Que es cuando empieza la infección, hace que se eleven las plaquetas, y eso lo vemos mucho, y muchas veces tenemos interconsultas por una trombocitosis reactivas a infecciones, eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando estos mecanismos comienzan a fallar, comienza a causar una coagulación intravascular diseminada trombótica. ¿Por qué se llama trombótica? Porque ustedes recuerdan, la coagulación intravascular diseminada es la activación de la función de la coagulación. ¿Sí? Si bien es verdad, clínicamente lo que nosotros vemos son sangrados, eso ya va a ser en la fase fibrinolítica. En la primera fase trombótica, lo que sucede son esos, es activación y consumo de estas plaquetas porque están produciéndose muchos microtrombos en muchos sitios, ¿sí? Y esos microtrombos en muchos sitios dan lo que es característico como un fallo multiorgánico. Comienza a dañarse el riñón, comienza a dañarse el hígado, ¿verdad? Comienzan a bajar las plaquetas, ¿verdad? Y luego tenemos la fase fibrinolítica, que es la fase en la cual ya se han consumido todos los factores de la coagulación, ¿verdad? Y todos los factores de la fibrinolisis, y el paciente hace lo contrario que estaba haciendo en la fase anterior, que es trombosis, y comienza a sangrar. Ese es el cuadro típico que mucha gente tiene en la cabeza de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? El paciente con sangrado y esas cosas. Y aquí tenemos muchos de los tratamientos que podemos utilizar en las diferentes etapas de la coagulación intravascular diseminada. Ojo que en la fase final, en la fase que ya estamos sangrando, pues el fibrinógeno y el ácido tranexámico y el plasma son cosas que se suelen utilizar habitualmente, más no al principio, ¿verdad? Cuando la trombocitosis y la fase trombótica se beneficiarían un poco más de heparina, porque el paciente aún no ha sangrado. Es verdad que es muy complicado, muy complejo a veces encontrar a los pacientes en esta zona de aquí porque la clínica no es tan florida al principio, ¿verdad? Esto es importante que nunca lo olviden. Es importante porque esto va a explicar los cambios en la coagulación que están sucediendo dentro de un paciente con COVID-19 como los estamos teniendo en todas las emergencias del país. ¿Qué significa esto? Esta es la triada de Virchow y esta es la triada que explica un poco la fisiopatología de una trombosis, ¿sí? Y se basa en tres pilares. Primero, el daño endotelial, el daño de las paredes de los órganos, ¿verdad? Luego, éstasis o disminución del flujo sanguíneo y finalmente la hipercoagulabilidad. Nosotros tenemos que valorar estas tres cosas porque el COVID, así como otras infecciones muy graves, van a afectar un poco en cada sitio de esta triada. El daño endotelial, nosotros sabemos que la fase inflamatoria del COVID va a dañar las paredes alveolares o el endotelio alveolar y esto va a promover que se liberen factores procoagulantes y se inhiban factores anticoagulantes naturales y eso hace que el paciente tenga más riesgo de generar una trombosis. En la éstasis también, los pacientes cuando están chocados se ponen hipotensos, disminuyen el flujo sanguíneo. Esto también es algo que puede añadir un factor de riesgo trombótico. Y la hipercoagulabilidad, como hablábamos antes, la inflamación activa los monocitos que activan al factor tisular, y el factor tisular es un procoagulante natural que también ayuda. Entonces, el cuadro grave o inflamatorio masivo del COVID-19 va a afectar a estas tres pilares y por eso es que nos sorprende que nos encontremos con fenómenos trombóticos, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito ahora en data o en evidencia científica en cuanto a qué es lo que encontramos por ahí o qué es lo que tenemos para sustentar que estos pacientes sí tienen problemas de coagulación y qué podemos hacer para mejorarlos, ¿verdad? Lo primero fue un reporte que sacaron en Wuhan, China, ¿verdad? Ya como por el mes de marzo, que parece que fue hace mucho tiempo, pero realmente no lo es, y en evidencia científica todavía es muy, muy reciente, en el cual lo que hicieron fue que vieron que pacientes que estaban ingresados con una neumonía severa tenían algunas alteraciones en la coagulación. Entonces cogieron un grupo de 183 pacientes y revisaron, vamos a ver qué tenían estos pacientes. De todas las variables que se estudió, ¿verdad? Dos de ellas, perdón, fueron muy significativas estadísticamente, ¿verdad? Uno, el tiempo de protrombina, ¿verdad? En el cual se veía alterado o alargado en los pacientes que no sobrevivían, mucho más que en los pacientes que sobrevivían, un parámetro de mal pronóstico, ¿no? Y el dímero D, el famoso dímero D que nos está rompiendo la cabeza a todo el mundo hoy en día. En los pacientes que sobrevivían, el dímero D estaba en rangos normales, en promedio, ¿verdad? Que había pacientes que lo tenían un poco alto, pero no tan alto. Y en los pacientes que morían o que fallecían, el dímero D estaba claramente más elevado, por así decirlo. Y esto es un dato estadísticamente significativo. Entonces, basados en esos dos parámetros, empezaron a hacer muchas hipótesis o muchas teorías en cuanto a lo que está sucediendo dentro del COVID. Es una activación de la población y esto está aportando a que los pacientes fallezcan, porque claramente el dímero D, como todos lo sabemos, pues es un marcador que puede ser útil para detectar trombosis. Entonces, si lo tienen alto estos pacientes, pues puede ser que estén generando una trombosis. Tampoco hay que perder el norte, como me
gusta decir a mí, y no podemos olvidar que el dímero D únicamente no se eleva en episodios trombóticos, tiene muchas causas de elevación. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro para más adelante, ¿verdad? Bien, entonces, tenemos también en este mismo estudio se valoró el grado de coagulación intravascular diseminada en los pacientes que no sobrevivían a la neumonía por COVID, ¿verdad? Y es verdad que no se encontró tantos pacientes con un cuadro de coagulación intravascular diseminada típico, al menos, ¿verdad? Tenían algunas características. Recuerden que la coagulación intravascular diseminada se basa en un puntaje, una escala clínica, ¿verdad? Y de laboratorio, y no siempre se juntan todos los criterios. No teníamos tantos pacientes que cumplían los criterios, o no eran todos los pacientes los que cumplían los criterios. De 21 pacientes que murieron, ¿verdad? Escogieron a un grupo de pacientes, esto tampoco es randomizado ni nada, o sea que la evidencia tenemos que cogerla un poco con pinzas. Se vio que cerca del 70% de ellos tenían criterios que podían cumplir con el CID. Sin embargo, esos criterios no eran los más típicos que solemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, las plaquetas. Y esto es un puntaje de unos pacientes, pocos pacientes. Los pacientes con menos de 50.000 plaquetas son muy pocos. Nosotros ya tenemos realmente aquí en el Ecuador una experiencia importante con estos pacientes. Todos los médicos que trabajamos en Guayaquil hemos estado en contacto con algunos pacientes COVID y los hemos valorado a muchos de ellos. Y corrígeme si estoy equivocado, pero la trombopenia así menor a 100.000 no es un dato tan prevalente o no es algo tan importante como el 50% de lo que dicen aquí. Inclusive en la población que fallece, a mí no me parece que es tanto así. Entonces estos datos también hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente la imagen de cómo la inflamación con el monocito y el neutrófilo como principales actores son los que activan un poco la cascada de la coagulación para la formación de los trombos o de los microtrombos, y esto de aquí claramente aporta para el daño o la severidad de la enfermedad a lo largo de ella, ¿verdad? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que podemos decir hoy en día? Que tenemos un cuadro tipo cílito, tipo coagulación intravascular designada, pero no tiene las características completas. Tenemos menor trombocitopenia, tenemos menor consumo de proteínas coagulantes, y esto aquí se ve con el fibrinógeno. Usualmente nosotros vemos un fibrinógeno muy bajo en los pacientes con CID, y es una de las principales cosas que nos hace pensar en ello, ¿verdad? Sin embargo, aquí nuevamente, me gustaría saber la experiencia de algunos de ustedes, pero el fibrinógeno bajo se ve en muy pocos pacientes, ¿sí? ¿Tenemos datos patológicos de microangiopatía trombótica? Sí, tenemos el famoso estudio de los italianos con las biopsias en las cuales se veían microtrombosis pulmonares. Como habíamos hablado un poco, como estábamos distinguiendo un poco al principio de la fisiopatología, estos eventos trombóticos no son raros en el contexto de una inflamación masiva o muy grave como la produce la neumonía por COVID. Entonces, no podemos decir que esa microangiopatía trombótica o esos datos patológicos de microangiopatía trombótica son característicos y típicos del COVID, ¿sí? Los intensivistas estarán muy acostumbrados a pensar en este tipo de cosas en pacientes con sepsis o en pacientes con grados con inflamaciones muy importantes, ¿verdad? Y luego sabemos la significación estadística, o lo hemos visto, ¿verdad? En el reporte que puse al principio, de los niveles del dímero D y los cuadros más severos que llevan a la mortalidad. Entonces, y esto aquí se ha repetido en otros estudios, por lo cual podemos decir que el dímero D muy alto o el dímero D alto tiene o puede ser que tenga algún potencial valor de factor pronóstico de mal pronóstico, ¿sí? ¿Qué hacer con ese dímero D? Al momento todavía no tenemos muy claro y no sabemos si las estrategias que estamos adoptando para intentar evitar esa coagulación intravascular diseminada o esa microtrombosis, pues son realmente de ayuda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, ¿sí? Lo que intento decir es que no podemos coger ese dímero D y decir, ok, tenemos el dímero D alto, vamos a darle anticoagulación a todo el mundo porque seguro está haciendo un trombo. El dímero D tiene muchísimas causas para subirse, y inflamación es una de ellas, entonces no podemos olvidar ese dato. ¿Sí? Aquí tenemos otro artículo del mismo grupo de Wuhan, ¿verdad? En el cual valoraron a 1.786 pacientes. Esto es un estudio bastante importante, a pesar de que es un descriptivo, no randomizado, mucho menos, ¿sí? Se cogieron muchos pacientes, ¿verdad? Y se valoraron a los pacientes según el tratamiento que habían recibido. En este artículo específicamente lo que valoran es el tratamiento anticoagulante y su asociación en la mortalidad de los pacientes, así como un
un pantallazo muy grande, porque es verdad que este estudio tenemos muchas piezas de información que podemos sacar, ¿verdad? Y también muchas piezas de información que debemos criticar, ¿verdad? Podemos decir que los pacientes que entraron en el estudio fueron 449, ¿verdad? Clasificados como COVID severos. Y de estos pacientes, a 99 los trataron con heparina y a 350 sin heparina, ¿verdad? De estos 99, 9 murieron, 30 murieron, y de los 28, y de los que trataron con sin heparina, 104 murieron. Un valor que parece que es significativo en todo caso, ¿verdad? Perdón, que no es significativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto de aquí? ¿Qué es lo que tenemos que intentar valorar en este estudio? Estos pacientes recibían heparina según el criterio clínico, ¿verdad? Entonces, claramente los pacientes que recibían heparina seguramente tenían alguna característica clínica que su médico tratante podía valorar para darle la heparina. Y los otros no. Entonces, son como escogidos, ¿no? Entonces, esta estadística, cuando los pacientes son escogidos, tenemos que cogerla con mucho criterio, ¿sí? Se valoraron los parámetros clínicos de los pacientes, ¿verdad? La edad, ¿verdad? Que ya lo tenemos bastante claro, que la edad es un factor pronóstico importante y significativo en los pacientes con COVID, ¿verdad? El sexo, que no fue significativo. Las enfermedades subyacentes o las patologías previas que tiene el paciente no alcanzó en esta muestra una significación estadística, ¿sí? Y otra cosa que sí lo alcanzó fue los criterios para una coagulopatía inducida por sepsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que los pacientes que tenían una coagulopatía inducida por sepsis iban peor, si es que la tenían, que los que no la tenían, ¿verdad? Pero yo creo que eso no significa necesariamente que esos pacientes se van a beneficiar del tratamiento con heparina. Esos pacientes van peor porque ya han hecho una coagulopatía inducida por sepsis, y eso es un parámetro de mal pronóstico por sí solo. Entonces hay que valorar muchas cosas, ¿sí? Nuevamente, el dímero D en estos 1000 pacientes nuevamente se correlacionó con un factor de riesgo en 28 días mortalidad, ¿verdad? Importante, ¿sí? Luego también tenemos otro estudio, ¿verdad?, en el cual se valora el tratamiento anticoagulante. Ojo, en este estudio, al igual que en el anterior, no describen las dosis de anticoagulantes. No hablan si son dosis profilácticas, dosis intermedias o dosis terapéuticas. Entonces eso nos deja un poco en el aire en cuanto a qué hacer basándonos en esos estudios, ¿verdad? Este estudio de aquí, en cambio, valoró ciertas cosas. Valoró el dímero D y el score-SIG, ¿verdad? O la escala score para la coagulopatía inducida por sepsis, y la cruzó con pacientes que usaban heparina y que no usaban heparina. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que los pacientes que tenían un SIG score mayor a 4 se beneficiaban estadísticamente, ojo con las palabras estadísticamente, del tratamiento con heparina, porque morían menos, como dicen estas dos barras, que los pacientes que no utilizaban heparina, ¿verdad? Y esto de aquí fue significativamente, estadísticamente significativo, ¿verdad? Y finalmente, en los pacientes con el dímero, los que se vio o los que hubo una diferencia en mortalidad entre los que utilizaban heparina y los que no, eran los que tenían los niveles muy altos, más de 6 o más de 8 veces por encima del valor normal, ¿sí? Estamos hablando de más de 3000 o más de 4000 de dímeros y el rango es hasta 500. Entonces, en esos pacientes, al parecer, claramente se benefician del tratamiento con heparina. ¿Qué tratamiento? Profilaxis, o tratamiento intermedio o tratamiento terapéutico, no lo sabemos. No lo tenemos claro todavía cómo fue lo que utilizaron. Pero ahí, en esas poblaciones fueron en las que se vio realmente un beneficio significativo. Y luego los americanos también sacaron su guía o su explicación de los fenómenos trombóticos y de anticoagulación que tienen que ver con el COVID, ¿sí? Y ellos hablan de ciertos puntos, ¿no? Entonces, ellos hablan de una coagulopatía asociada a COVID, no le llaman ni coagulopatía inducida por sepsis, ni coagulación intravascular diseminada. Ellos dejan como otra entidad, ¿verdad? Porque esta X se manifiesta distinto, claro. Entonces aquí ya describen una elevación del fibrinógeno, a diferencia de la población intravascular diseminada, que lo baja. Un dímero de elevado, cambios mínimos en los tiempos, tanto en el de protrombina como en el de tromboplastina, ¿verdad? Y una plaquetopenia leve. No es una plaquetopenia muy significativa. Estamos hablando entre 100 y 150.000 plaquetas. Eso es una plaquetopenia leve, ¿verdad? El aumento del fibrinógeno está en relación directa con el aumento de la interleuquina 6 y la gravedad inflamatoria que tiene el paciente.
¿sí? La coagulopatía, o esta coagulopatía, aparentemente, nuevamente aparentemente no está confirmado, tiene mucha relación con la severidad de la enfermedad. Y esto aquí se puede explicar por el fenómeno de tromboinflamación o inmunotrombosis que hablamos al principio, ¿sí? La elevación del dímero D está claro que está asociado con un aumento de mortalidad, especialmente cuando es al ingreso, ¿sí? Y el aumento progresivo lo que puede predecir es un fallo multiorgánico y aparición de un cuadro de SID. Recuerden que si bien es verdad, el cuadro de SID no aparece mucho, pero cuando aparece es un dato de muy mal pronóstico, ¿sí? Bien. Las manifestaciones hemorrágicas nuevamente no son muy comunes a pesar de la coagulopatía, de los cambios en los tiempos, de la plaquetopenia leve, no suelen tener muchas manifestaciones hemorrágicas los pacientes. ¿Qué es lo que ellos, el manejo que ellos proponen? Ellos, me refiero al grupo americano, ¿verdad? Ellos proponen dosis estándar de profilaxis tromboembólica en los pacientes que están ingresados, ¿verdad? En los pacientes que están en la UCI, ellos prefieren una dosis escalada o lo que se llama una dosis intermedia, ¿verdad? Y en los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, en esos pacientes también recomiendan una dosis intermedia. Para todo el resto de los pacientes ingresados, una dosis estándar profiláctica. Y finalmente, la dosis terapéutica de anticoagulación únicamente la indican en los pacientes que tienen o una tromboembolia confirmada, ya sea de los miembros inferiores, de la subclavia o de las arterias pulmonares, o un tromboembolismo pulmonar presunto o probable. Y esto aquí, ¿en qué nos podemos ayudar con eso? La habilidad termodinámica, ¿verdad? Datos ecocardiográficos indirectos, ¿verdad? Un colapso del ventrículo derecho, una dilatación importante del ventrículo derecho, cosas así que se puede ver por ecografía a pie de cama, ¿verdad? Y si tenemos esos datos presuntivos de un tromboembolismo pulmonar, podemos escalar a dosis terapéuticas. Esas son las dos situaciones en las que reservamos las dosis terapéuticas. No hay que olvidar que estos pacientes están en UCI, que estos pacientes son graves, que estos pacientes están bajo un gran estrés y la anticoagulación puede empeorar o puede precipitar un cuadro de sangrado grave, inclusive mortal. ¿Verdad? Y esto aquí es un artículo nuevo que también salió. Esto es un sistema, una revisión sistemática, ¿verdad? Lo que le precede a un metaanálisis, ¿verdad? En el cual se valoraron 1.054 pacientes, ¿verdad? De 9 estudios, ¿verdad? Para intentar ver qué es lo que está pasando con el tema de la anticoagulación. Disculpen por esta diapositiva tan complicada o con mucha información, pero vamos a intentar hablar de las 2 o 3 cosas que son importantes, ¿verdad? En cuanto al dímero, ¿verdad? Hay 3 estudios que avalan su valor pronóstico, ¿verdad? En las plaquetas, solamente un estudio es el que avala su valor pronóstico, por lo cual yo no me quedaría tanto con que las plaquetas son muy importantes como para saber qué es lo que va a suceder con el paciente. El tiempo de protrombina sí tiene que ver o sí se ha relacionado con cambios con valor pronóstico en varios estudios, y el tiempo de tromboplastina parcial activado pues realmente no ha llegado a dar tanto de sí, ¿verdad? O sea que el tiempo que deberíamos de utilizar para poder pensar qué puede estar sucediendo sería el tiempo de protrombina. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? O sea, ¿qué es lo que tenemos que aplicar hoy en día en estos pacientes? ¿O qué es lo que podemos aplicar? Tenemos que estar conscientes de que hay muchas limitaciones en la data o de muchas limitaciones en la evidencia científica que tenemos, como en todas las otras cosas que se están haciendo en este COVID. Todo va muy rápido, la evidencia es muy escasa y la información es mucha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un buen juicio clínico para poder aplicar esas cosas que van saliendo y poderlas estratificar. Mi recomendación es que todo lo que hagamos hoy en día intentemos documentarlo, porque es importante saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Muchos intensivistas te dirán, pues yo estaba haciendo esto el día 12 de marzo y hoy a 6 de mayo pues ya no estoy haciendo lo mismo, ya he cambiado mucho de lo que hacía antes y lo que hago ahora. ¿Y en qué te basas? En mi experiencia. Y eso, o en qué estoy viendo que está pasando con el paciente, ¿verdad? La gran controversia de los corticoides, que seguro en este curso seguirá siendo un tema que se va a repetir. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Sabemos que hay una coagulopatía inducida por una intensa inflamación, ¿verdad? Como aparece en otras intensas inflamaciones, o sea que no es algo predilecto o algo específico del COVID. ¿Sí? La elevación del dímero D sí tiene importancia clínica, ¿verdad? Aunque no sepamos bien qué hacer con ella todavía, sabemos que esos pacientes van a ir peor,
¿verdad? Y hay muchos reportes de microtrombosis e hipercoagulabilidad. Esto de aquí también tenemos que cogerlo con pinzas, al igual que la anticoagulación profiláctica, que a pesar de que parece una práctica segura y útil en estos pacientes, ¿sí? Están recomendando muchas guías internacionales darle profilaxis antitrombótica a todos los pacientes que ingresan, por ejemplo, y algunos que están ambulatorios. No hay que olvidar el riesgo del sangrado. Siempre tenemos que recordar que estos pacientes que están anticoagulados, así sea de manera profiláctica, pueden sangrar y esos sangrados pueden ser muy graves y pueden ser inclusive mortales. Una vez hablado toda esta información, quería comentarles unos breves minutos para terminar la charla, el cuadro que hemos diseñado en el Hospital Luis Vernaza con el equipo de hematología y con los de cuidados intensivos para tratar a estos pacientes. Esto es un manejo de anticoagulación en pacientes que están hospitalizados o en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a ver un poco más cerca y vamos a distinguirlo un poco rápido, ¿verdad? Tenemos que considerar siempre los factores de riesgo de sangrados del paciente. Hasbled, ¿verdad? Es una escala que se utiliza y podemos utilizarla en estos pacientes de igual manera. Entonces vamos a dividir a tres grupos de pacientes, ¿verdad? Un grupo A, que le llamamos el grupo mayor o el grupo de intensidad mayor, que este es el grupo de pacientes que necesitan anticoagulación, ¿verdad? Anticoagulación terapéutica. ¿Por qué? Porque tienen un tromboembolismo o un TEP confirmado o presunto. O porque tienen otra causa de anticoagulación terapéutica. Tienen una fibrilación auricular, reemplazo de válvulas cardíacas mecánicas, ¿verdad? O cualquier otra alteración que amerite que el paciente reciba anticoagulación de manera larga, ¿sí? Luego, siguiente, tenemos el grupo B. En este grupo B tenemos a pacientes que le llamamos de intensidad intermedia. Estos pacientes deberían de recibir dosis intermedias, ¿verdad? Las dosis intermedias usadas habitualmente son, por ejemplo, para ponerlo en lo que más utilizamos, que es la enoxaparina, 60 miligramos cada dosis. Perdón, 60 miligramos cada día. ¿Sí? Es un poco más de la dosis terapéutica, pero por eso se llama dosis intermedia. ¿A quiénes son estos pacientes? Estos pacientes son los que tienen un dímero D elevado de más de 2000, ¿verdad? Y tienen otros antecedentes de riesgo trombótico, obesidad, cáncer, que haya tenido una trombosis previa, que esté inmovilizado, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes que están en cuidados intensivos, que están intubados o que están muy móviles, pues probablemente vayan a caer en este grupo. Entonces, vamos a tener un buen grupo de pacientes que van a estar anticoagulados con una dosis intermedia, ¿verdad? Y luego tenemos los pacientes de intensidad leve. Estos pacientes son los que no tienen indicación de anticoagulación, o sea, que no están en el grupo A y que no se encuentran en el grupo B. Tienen menos de 2000 y tienen muy pocos o ningún factor de riesgo tromboembólico. A estos pacientes les damos dosis profilácticas normales. Bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco, ¿no? ¿Verdad? Lo que hablábamos, las dosis, ya las habíamos mencionado, ¿verdad? La intensidad mayor es una dosis terapéutica, 1 miligramo kilo cada 12, la dosis intermedia es 1 miligramo kilo cada 24, y la intensidad leve es unos 40 cada día, perdón. ¿Y qué hacemos luego del alta? Esto también es algo que genera muchas dudas y la gente tiene muchas inquietudes en cuanto a qué hacer después del alta, ¿verdad? Entonces, los pacientes que tuvieron un COVID positivo y que se van de alta luego de haber estado hospitalizados, la recomendación que está saliendo de un grupo americano es dar dosis profilácticas de anticoagulantes de acción directa al menos por 14 o 30 días según el juicio clínico, según los factores de riesgo trombóticos del paciente realmente, ¿verdad? Estas dosis son bajas, pero nuevamente no hay que olvidar el riesgo de sangrado y hay que valorar que el paciente no presente ninguna de estas complicaciones, ¿sí? En los pacientes que están ingresados por otras causas que no sean COVID, pero tienen hallazgos indirectos de infección de COVID, tenemos que valorar darles una anticoagulación un poco más amplia, ¿verdad? Estos pacientes incluyen pacientes que ya tengan muchos factores de riesgo o que tengan el número de elevado más de 2 veces lo normal, ¿sí? Recuerden, estos son pacientes ingresados que no nos queda claro si es COVID, pero tiene factores de riesgo. Entonces, podemos iniciar con un anticoagulante de acción directa a dosis profilácticas. Luego, cualquier paciente con COVID que se ha dado de alta debe ser educado por los síntomas de una trombosis. Eso es muy importante, ¿verdad? Explicarles que ellos están en riesgo de tener una trombosis, ¿verdad? Y que tienen que consultar con su médico ante cualquier duda, ¿verdad? Es muy importante.